Un saludo a nuestros paisanos allá presumiendo México TV, Ultra Noticias, y también para las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Hoy en este programa tenemos un programa especial, Educar para Servir. Un logo que tenemos en telesecundarias, y para hablar de este tema de las telesecundarias en nuestro estado, tenemos dos grandes invitados. A mi lado derecho, César, y a mi lado izquierdo, mi estimado maestro Héctor. Gracias. Bienvenidos a su casa, a su programa. Y bien, pues vamos a comenzar. Cuéntenos, maestros, ¿cuál fue la historia de nuestras telesecundarias aquí en el estado, o de dónde se viene todo esto? Bueno, primeramente, maestro Lalo, agradecerle esta invitación, ¿sí? Que se dé a conocer qué es lo que es telesecundaria. Telesecundaria surge en el año 1998, ¿sí? Este tipo de modalidad educativa surge con la necesidad de abatir el rezago educativo que se presentaba en el medio rural. Telesecundarias en el estado de Aguascalientes surge como un modelo experimental en el ciclo escolar 1980-1981. Pero en el ciclo 1981-1982 fue cuando en realidad ya queda establecido la modalidad de telesecundarias. ¿Qué es telesecundaria? Es un modelo educativo mexicano instituido en el año 68 por Álvaro Gálvez y Fuentes y el ingeniero Guillermo Camarena, con el objetivo de abatir el rezago educativo que se presentaba en nuestro país, ¿sí? Principalmente en el medio rural y en las áreas semiurbanas de las ciudades, con la intención de que los jóvenes o niños continuaran con su educación. Con su educación básica, y yo creo que era destinado a las zonas desprotegidas, y yo creo que en aquellos años, y seguramente todavía las áreas rurales son las más desprotegidas, y buen acierto de nuestras autoridades al llevar la educación pues a esas zonas que tenían ese rezago educativo. Ese acierto de las telesecundarias que llegan a nuestro país desde el 68. Así es, maestro. A nivel nacional, pero luego llegan aquí al estado. ¿En qué año llegaron en el estado de aquí de Aguascalientes? Buenas tardes, Sí, Vaquero. Gracias por la invitación y hombre, saludos tú sabes que bienvenido a tu auditorio. Bien, fíjate, quisiera hacer una remembranza breve de lo que es educación a distancia. Educación a distancia, digamos, hace un siglo, a principios en la década de los 20, cómo se extendía la educación a la sociedad. Era a través de correspondencias. En la época de los 30, 40, empezó la radio, a través de la radio. Cierto. En la década de los 50, con la nueva innovación de la televisión, primero fue de diversión, pero posteriormente se trató a nivel mundial, y varios países son ejemplo, Francia, Italia, Inglaterra, mismo Estados Unidos, de llevar la educación a través de la televisión. Y México estuvo viendo en los años 60 lo que se estaba haciendo en Francia, lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero principalmente en Italia. En Italia vieron que estaba funcionando para lograr que la gente se alfabetizara. Uh-huh. Y viendo este modelo, en la época de Gustavo Díaz Ordaz, Agustín Yáñez era el secretario de Educación, lo empiezan a aplicar en forma experimental, en forma circuito cerrado, en algunos estados. Precisamente viendo que se necesitaba para las zonas más marginadas, como tú comentas, y las áreas suburbanas más desprotegidas en cuestión de la educación, se vio que el sistema de telesecundaria era urgente, y por eso a partir del 21 de enero de 1968 se inicia en cobertura nacional en 8 estados de la República el sistema de telesecundaria. Okay. Aquí cabe recalcar, maestro Eduardo, que este modelo educativo, como lo comenta el maestro Héctor, es traído desde Italia, ¿sí? Especialmente para donde se toman los soportes pedagógicos de estos países europeos para ajustarse a las necesidades y características de nuestro país. Es así, ¿sí?, como surge el modelo de telesecundaria en nuestro país, y bueno, llega lo que viene haciendo a nuestro estado.
Y en el estado, otra vez, ¿cuándo nos llegó? Así es. Porque el público allá nos está diciendo, y luego, ¿cuándo llegaron aquí? Así es. Sí, del 68 al 80, 12 años, vieron el resultado en los estados del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, en donde estaba funcionando muy bien y principalmente en las coberturas de comunidades rurales, lugares más distantes. Se estuvo viendo que aquí en Aguascalientes, en el estado, era urgente también, porque no solamente las secundarias técnicas y generales se podían instalar en pequeñas comunidades. Entonces, se vio la forma de que este sistema de educación a distancia se aplicara. En el gobierno del gobernador Esparza Reyes, se trató de traerlo en forma experimental. Y precisamente en el 80 se hace un convenio. En esa época el delegado de educación era el contador Humberto Martínez de León, fundador de la Autónoma, con una persona muy visionaria de lo que es la educación en el estado. También le dio, o sea, él no se fijó solamente en una escuela superior de educación, sino también a las comunidades rurales. Por eso fue de los impulsores también para que se llevara la telesecundaria en las zonas más desprotegidas del estado. Precisamente en el 80, el 2 de septiembre de 1900, se inicia en forma, sí. se hace en forma experimental, pero ya prácticamente con maestros de primaria, de quinto y sexto grado que tenían experiencia a iniciar. Un año después, en 1981, ya con el gobierno de Rodolfo Landeros, ahora sí ya se institucionaliza este sistema y prácticamente entra con apoyo estatal y con apoyo federal. E inicialmente, pues sí, o sea, eran en lugares todavía no adecuados para... Donde se contaba con la infraestructura. Así es, sí. Entonces eran en las casas en las casas ejidales, así es, debajo de un árbol o en una bodega que prestaba, una bodega que te podía prestar, que prestaban las personas de las comunidades, los o ¿cómo se llaman? Comunales, ¿no? Sí, incluso el pago lo hacían a través de, pues muy irregularmente, o sea, no era cada 15 días, cada mes, no era cuando 2, 3 meses. Entonces, realmente los primeros maestros es de admirar los que iniciaron telesecundaria con una misión vasconcelista, que realmente son de admirar. Y ellos, pues con la carencia de aulas, con la carencia de transporte, de distancia y todo, iniciaron con esta visión. Entonces, y se fajaron, ¿no? Porque así es. Hay historias y leyendas urbanas, ¿no? Pero son verdaderas, de que el pago les retrasaba. Aquí. O sea, que el pago no era tan oportuno como cada 15 días, sino que a veces era hasta el mes. Incluso llegaban a formarse enfrente de los bancos a esperar el pago. Sí, de hecho, ¿qué horas llegaba? Sí, de hecho, maestro Lalo, comentar que a los primeros inicios, cuando surge telesecundaria, cuando se presentaba ya que se iba a presentar el pago, pues se formaban las filas de maestros y les pagaban, recuerdo que me comentaban algunos compañeros, que les pagaban en un sobrecito y ahí iba su raya, ahí iba su pago, como si fuera una tienda de raya. Sinceramente, pues es de admirar a todos esos maestros, no nada más de telesecundarias, de todos los niveles educativos, pero principalmente, precisamente de nosotros, de nuestra área, porque ellos fueron los pilares para tener nosotros, pues todas estas bases, llegar hasta donde está ahorita la educación y establecido el modelo de telesecundaria a nivel nacional, que es uno de los más fuertes que podemos encontrar ahorita. Sí. Fíjate que en un principio algunas personas todavía nos preguntaban, y no sé si ustedes les preguntaron, ¿sí sirve la secundaria? Señoras, señores, es el mismo sistema educativo. Hay 3 modalidades. Una secundaria federal o general, una secundaria técnica y luego vienen las telesecundarias. Las 3 ofrecen la misma situación. Claro, están en diferentes áreas. Las técnicas pues apoyan en algunos trabajos más de tecnología, de técnica. Y las telesecundarias están en esas zonas, en las zonas alejadas donde
pues la población es más pequeña, pero que los maestros se la saben, ¿no? Sí. Y es admirar otra vez, volviendo a ese tema, cómo se fajaron nuestros primeros maestros, esos pioneros de las telesecundarias en nuestro estado, porque no era fácil la condición. O sea, todo el mundo obviamente va a trabajar y quiere recibir a cambio pues su salario, y que no les pagaban, pero ellos iban, continuaban pues aferrados a lo que tenían que hacer. Me imagino que te tocó alguna situación como esa, profe. Bueno, yo me tocó fundar 2 escuelas y con compañeros otras tantas en lo que fue en el municipio de Pabellón de Arteaga, y realmente sí tocamos puertas, nos tocó gestionar mucho, visitar domicilios para integrar exalumnos y pues bueno, niños que ya terminaban la primaria y que no sabían a dónde continuar en comunidades. Entonces, realmente sí es algo de valorar. Incluso comentaba Pepe, nuestro jefe de departamento actual, una anécdota en la conferencia. Me la cuentas después de Muy que bien. Regresemos. Vamos a un corte, amigos. Ya ven que está bien interesante. Quédense con nosotros porque continuamos con esto de las historias de las telesecundarias. Bienvenidos, maestros. Gracias, maestro. Otra vez, aquí con ustedes, transmitiendo para Presumiendo México TV, Ultra Noticias, y para nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y todo lo demás que se va a inventar. Muchachos, continuamos. Educar para servir es el tema de hoy, la historia de las telesecundarias en nuestro estado. Y tenemos los 2 invitados, Héctor, César. Continuamos con la plática que nos quedamos pendientes. Te quedaste con una plática muy interesante. Así es. Yo creo que cada maestro de telesecundaria tiene varias anécdotas en sus diferentes épocas que le tocó estar e iniciar en telesecundaria. Y me llega a la mente una de las que nos comentaba nuestro jefe actual de departamento, Pepe Ábalos. Dice él que cuando llega a la comunidad donde le habían definido su escuela, pues en primer lugar llega y le dice, ¿sabes qué? No es aquí, todavía hay que caminar varios kilómetros en camino de tierra, de polvo y de viento, claro, para poder llegar. Dice él, yo con mis cosas y todo, o sea, llevaba todo para permanecer en la comunidad, porque inicialmente varios tuvieron que ser, más que maestros, pues ser guías de pueblo, donde tienes que estar en la mañana, en la tarde y hasta quedarse allí. Y él comenta que cuando va avanzando en ese camino y va llegando, pues ve camino, mucho polvo, mucho viento, sol. El sol y el frío de cierre en la mañana. Ay, caray, entre más avanzaba, más iba mi mente pensando, ay, caray, pues ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Y empezó en su mente, me regreso y ya me olvido de ser maestro o avanzo. Dice, creo que fue un momento clave, y entre más pensé, más avancé, y hasta ahora el logro. Estaba en la comunidad. Así es, y ya ahora es nuestro jefe de departamento. Sí, todo se puede. Escaló y se así fue por arriba. es. Nuestro auditorio habrá de pensar, cuando hablamos de telesecundaria, han de decir, es una tele adentro de un salón y luego ahí dan la secundaria. O ustedes salen en la tele haciendo dengues. Alguna vez alguien me preguntó, entonces ustedes salen en la tele y les da el programa en la tele. No, es que ¿cómo está eso de la tele? A ver, cuéntanos. Pues mire, maestro, hay un programa que se difunde a nivel nacional, ¿sí? Ese programa dura, si acaso, yo creo que 15 minutos. Es una programación donde vienen, por ejemplo, los contenidos o aprendizajes más importantes. Y bueno, los niños empiezan a consultar a través de sus guías didácticas que ellos cuentan para responder las preguntas en base a la programación de televisión que encontraron en la televisión. De ahí, bueno, pues se retoman a lo que viene siendo algunas lecturas o algo para rescatar las ideas más importantes y, bueno, lograr la intención que se pretende en esa secuencia o en esa actividad que ellos están desarrollando. El trabajar en telesecundaria, yo quisiera decirles que es un trabajo muy bonito, porque tú como docente
te empapas tanto del conocimiento de los niños, de conocer a cada uno que tiene una forma muy específica de aprender y tratarlos como lo que son por su nombre, darles la atención que ellos necesitan, una atención muy personalizada. Sin embargo, en técnicas y generales, pues a lo mejor los conocen a lo mejor por su puro nombre de pila o por el número de lista. Sin embargo, en el caso de nosotros, no. Los llegamos a conocer tanto que a veces los conocemos si andan enfermos, sus estados emocionales, a veces cómo se encuentran, ¿sí? Incluso hasta en la hora del recreo se presta para platicar, convivir. Estar más en contacto. Sí, conocer cuáles son las necesidades que a veces ellos tienen en esas comunidades rurales. Fíjate que ese es lo bonito de los maestros rurales, los maestros de telesecundaria, que como son grupos reducidos, 15, 20, 25 niños, algunas otras comunidades tienen menos, entonces pues les da esa oportunidad de poder conocer al alumno pues muy de cerca, saber dónde vive, saber que hoy sí vino con un estado de ánimo pues diferente, que le hace falta algo, que a lo mejor el papá hoy no trabajó, que a lo mejor tiene problemas en su casa, y los maestros, de ser un simple transmisor de conocimientos, después llega a ser ese amigo, ¿no? Llega a ser ese psicólogo y bueno, y la guía, ¿no? Para llevar a estos niños, ¿no? Yo creo que con mucho orgullo los maestros rurales, en este caso los maestros de telesecundaria, pues han sacado generaciones desde que se implementó este sistema aquí en el estado. Desde el 82, me dices, ¿verdad, profe? Del 80 en forma experimental y 81 formal. Uh-huh. Sí. ¿Cuál fue la primera telesecundaria en nuestro estado? Mira, hay un trabajo recopilado del maestro Palomino. Son varios los que lo han conformado. Uh-huh. Y aquí tenemos en la parte del subsistema estatal de educación telesecundaria, las primeras 20 telesecundarias que se hicieron aquí en el estado. El top 20. Así, el top 20, así es. No voy a mencionar todas, pero están... número uno. La número uno es la Plutarco Elías Calles, Hidalgo y Corregidora, es la del Taray, así es, centro de arriba. Luego la número 2, Guadalupe Victoria, Puertecito de la Virgen. La número 4, Ricardo Flores Magón, que está en La Escondida, El Salero, San Francisco de los Romos. Nos brincamos aquí a la 5, que está en el Llano. El Llano, La Luz. Un saludo allá a mis maestros de La Luz, allá en el Llano. Sí, son de los pioneros. Sí. Así es, algunas Santa Rosa, seguramente, ¿no? Así es, tenemos nuevamente los caños de aquí de Aguascalientes, tenemos la del Llano, del Huizache, que son de Asientos, Bimbaletes, Francisco Villa, La Dichosa, Norias. De Calvillo tenemos La Labor, Jaltiche de Abajo y la Presa de los Serna, de Jesús María, Paso Blanco y Valladolid. Sí, de Aguascalientes, Trojes de Alonso. Entonces se observan también en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque también telesecundaria. Había la zona marginada, ¿no? Allá en las orillas, imagino. Sí. Que la que puede ser la de Norias es una de las, yo creo que de las primeras, pero que estaban lejos de la ciudad, que estaban en el municipio de Aguascalientes, pero que para llegar en aquel entonces, hace 30 y tantos años, pues estaba alejada, era elegido allá. Me gustaría comentarles, maestro Eduardo, que en el estado se encuentran 165 escuelas telesecundarias, con 746 aulas y con una cantidad de grupos de 681 grupos. Directores sin grupo, tenemos 57 directores sin grupo, con una plantilla de docentes de 615 docentes y personal administrativo. En nuestra modalidad encontramos 144 administrativos, dentro de ellos secretarios, secretarias y personal de intendencia. Con una matrícula alrededor de unos 14,000 alumnos, más o menos pudiéramos decir para este ciclo escolar, ¿sí? También comentar que de cada 10 secundarias técnicas o generales que se encuentran, 6 son telesecundarias, ¿sí? Ese es un dato
que pudiéramos decir que el 60% de la educación secundaria se da en las telesecundarias. Así es, ese es un dato que pudiéramos decir importante, porque nuestros gobiernos se han encargado, sí, de que la educación llegue a todos los rincones, que no nada más se centre en las zonas urbanas, sino que también se consideren esos espacios rurales hasta el más inhóspito que se pueda o más lejano, pero que hasta allá llegue la telesecundaria. Que hasta allá vaya la educación. Así es. Y hoy, pues, hoy queremos esa educación que llegue a los más necesitados, ese espíritu humanista. Así es, ¿verdad? y con la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana. Uno de sus fundamentos y objetivos es ese humanismo. Y yo creo que telesecundaria lo tiene. ¿En qué sentido? Como lo comentas, compañero, es de que estamos muy integrados a la comunidad, estamos conociendo bien a nuestros alumnos, platicamos con los padres de familia y todo eso nos permite tener un acercamiento mayor. Y hay un ejemplo de que hemos tratado de que no solamente mejore el alumno, mejora la familia, la comunidad a través de la formación. Nosotros cuando platicamos, digo, ejemplos reales, la actual presidenta de Tepesalá, Leticia Olivares, es egresada de telesecundaria. Okay. El diputado Mota, también expresidente de Asientos, maestro de telesecundaria. Un exsecretario de la sección 1, el maestro Heriberto. Así es, o sea, maestros. Telesecundaria, creo que hay un gran potencial. Sí. Y, o sea, tanto egresados como docentes, que nos ha permitido tener una visión muy amplia de lo que es el conocimiento universal y que nos lo permitimos impartir hacia esas áreas más marginadas. Fíjate, quisiera hacer énfasis en algo. Sí. Fíjate, cuando se presentó la pandemia, pues, o sea, vimos que, oye, que en el norte en la parte sur de Europa pasa esto, etcétera, y no creímos que pudiera llegar aquí a México, y nos llegó. Agarró sorprendidos a todos, y de pronto, de un día para otro, todos a sus casas, todos a su casa, sí. Y de pronto, educación a distancia. Y educación a distancia, ¿saben qué programas en secundaria se fueron los que se transmitieron? Los de telesecundaria. Sí. De aquí a que se iniciaron los nuevos videos y en plataformas y todo, tardaron meses, pero los que dieron buenos resultados y los que se iniciaron fue telesecundaria. Por eso es cuando nos han puesto más atención de que telesecundaria ha dado resultados y en casos de emergencia, en casos de educación a distancia, se tiene un buen modalidad y buen material. Claro, y fíjate, de tal suerte, muchachos, auditorio, que pronto celebraremos el Día de la Telesecundaria. Así es. ¿Qué día es? ¿Qué día lo tenemos? Maestro Héctor. Sí, mira, hay... disculpen. Tenemos un minuto. Sí. Hay una fecha que se celebra a nivel nacional, que es el 21 de enero, que lo celebran los 8 estados iniciales, principalmente cuando empezó la cobertura por el 21 de enero del 68, que fueron estos estados mencionados. Y ya hay otra fecha que se establece cerca al Día del Maestro, que es el 28 de mayo. 28 de mayo. Y pero nosotros que tenemos ese acercamiento con los compañeros, que nos ha tocado estar vinculados con las comunidades, hace 4 años, ¿verdad? Precisamente en la pandemia nos empezamos a reunir, empezamos a comentar y hacer pláticas, consenso con los compañeros, y de ahí... Maestro, ¿qué sí. cree? Se nos fue el tiempo. Auditorio, no supieron cuándo fuera el Día de la Telesecundaria. Vamos a quedar pendientes seguramente en un programa número 2. Amigos, hasta la próxima. Ya estaremos comentándoles. Maestros, muchas gracias por asistir. Ya lamentablemente el tiempo en televisión. Muy amable, maestro. En estos medios se nos va rápidamente. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, saludos.